Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar de los tipos de válvulas y su aplicación. Para comenzar, les voy a hacer una pequeña introducción acerca del tema. La mecánica de fluidos es una rama de la mecánica de los medios continuos, y esta a su vez es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que los provocan. Los fluidos se dividen en gases y líquidos. Estos tienen una característica similar, y es que son incapaces de resistir esfuerzos cortantes, y esto provoca que no tengan una forma definida. Es fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales y la oceanografía. Desde la antigüedad, el hombre ha sabido regular el agua, ya sea con piedras o troncos de árbol. Los egipcios, griegos y otras culturas eran capaces de dirigir el agua que captaban de ríos o fuentes para el consumo público o riego, pero los verdaderos desarrolladores de los sistemas de canalización de agua fueron los romanos. Estos transportaban agua desde las fuentes o ríos hasta los núcleos urbanos, a veces a grandes distancias y salvando importantes obstáculos mediante acueductos. Muchas de las válvulas eran construidas de bronce, material que no se podía agrietar, anticorrosivo, dúctil y de poca fricción. En distintas ciudades mediterráneas se han encontrado pequeñas válvulas de la época romana, cuyo diseño difiere muy poco. En la historia moderna encontramos el máximo desarrollo de la válvula paralelo a la Revolución Industrial, cuando en 1705 el primer motor de vapor fue inventado. Debido a las altas presiones que se tenían que contener y regular, esto dio una nueva importancia a las válvulas. Otros inventos fueron apareciendo y a su vez las válvulas se volvieron muy sofisticadas, de mayor confianza, y se amplió su uso en numerosos sectores de la industria. Hoy en día, los requerimientos del medio hacen expandir los diseños de las válvulas y sus funciones. Altas presiones, amplios rangos de temperatura, los distintos tipos de fluido, todos estos factores y muchos más han contribuido al desarrollo de las válvulas. Pero la pregunta es, ¿qué es una válvula? Las válvulas están muy ligadas a los fluidos, como ya lo dije anteriormente, ya que éstas inician, detienen o regulan el paso de los líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios. Hay que diferenciar que existen válvulas que dejan pasar un fluido en un sentido y lo impiden en el sentido contrario, como suele suceder en el uso de válvulas industriales, donde son consideradas como un instrumento básico. En las industrias existen diversas líneas de procesos, por lo que dependiendo del giro, procedimientos y producción es como se escogen las válvulas a utilizar. Será el ingeniero diseñador quien considere muchos factores al momento de determinar cuál válvula es la adecuada para cada línea de proceso y qué función desempeñará la válvula. Una válvula consistirá básicamente en un cuerpo principal, dentro del cual van alojados el obturador y los asientos, elementos que definirán el paso del fluido permitiendo en cada momento. Para continuar con la presentación, les voy a hablar de las partes generales de una válvula. Primero está el volante, que es el mecanismo utilizado para accionar la válvula. El disco obturador es la pieza cuyo principal objetivo es impedir la salida del flujo, es decir, se encarga de su regulación. Este disco se mueve en dirección horizontal por la válvula y es perpendicular a la dirección del flujo. El husillo es la pieza encargada de fijar el disco obturador. El casquillo del husillo es un rodamiento que asegura el husillo al anillo de asiento. El anillo de asiento es la pieza que permite el cierre de la válvula. La empaquetadura es la pieza que se encuentra alrededor del husillo, con la función de mantenerlo estable.
cierre es un rodamiento que asegura que el estancamiento de la tapa. Y la tapa y cuerpo es el material envolvente de la parte interna de la válvula. Generalmente, las válvulas están compuestas de fierro cementado y acero cromo-níquel, donde el cromo reacciona con el oxígeno formando una capa que evita la corrosión del fierro. Un ejemplo es el A403 WP304. Los asientos de las válvulas son recubiertos con estelita, que es una aleación de cobalto y cromo capaz de reducir el desgaste que conlleva el movimiento vertical de la válvula. Les voy a hablar sobre las válvulas direccionales. En los circuitos hidráulicos, las válvulas de control direccional, llamadas válvulas de vías o válvulas direccionales, son las que controlan los actuadores dirigiendo su funcionamiento en una dirección u otra, permitiendo o bloqueando el paso de aceite o aire, ya sean hidráulicas o neumáticas, tanto con presión o al tanque. Este componente, dentro del nombre ya tenemos indicadas las características, siendo este formado por el número de vías y seguido por su número de posiciones. El número de vías nos indica el número de conexiones que tiene la válvula, y el número de posiciones es el número de maniobras distintas que puede realizar una válvula. Estas posiciones están representadas en los esquemas neumáticos o hidráulicos por cuadrados en su interior e indican las uniones que realiza internamente la válvula, con las diferentes vías y la dirección de circulación del líquido o aire. En el caso de una línea que sale de una vía y no tiene unión a otra, sería el caso de estar bloqueada en esa posición. Los tipos de válvulas de control direccional que nos podemos encontrar son los siguientes. La válvula direccional 2-2, en este caso la válvula está en una posición que une las dos vías y en la otra posición los separa. La válvula direccional 3-2 tiene dos posiciones y tres vías, donde una de ellas va al actuador, que normalmente es un cilindro de simple efecto, o actuador que tiene un retorno mecánico. Normalmente por el muelle o las otras dos vías van al tanque y a la presión haciendo en una posición el aceite o aire, dependiendo si el circuito es hidráulico o neumático. Vaya al actuador presión y en la otra posición retorna al actuador al tanque. La válvula direccional 4-2 tiene dos posiciones, como en el caso anterior de la válvula 3-2, pero en este caso tiene dos vías al actuador, permitiendo que una posición provoque el funcionamiento del actuador en sentido contrario, y haciendo un cilindro de doble efecto, haciendo en una posición salga el pistón y en la otra entra el pistón en el cilindro. En el caso en que el actuador sea un motor hidráulico, girará en un sentido al estar en una posición y en el sentido contrario al cambiar la válvula de posición. La válvula direccional 4-3, estas válvulas siguen teniendo cuatro vías y la variación está en que tiene tres posiciones, siendo iguales los circuitos internos de las posiciones laterales que las encontradas en las válvulas 4-2, pero nos encontramos con la posición central, cuyo circuito puede ser de varias formas diferentes. La válvula direccional 4-3 con centro abierto, el centro abierto significa que las cuatro vías están unidas internamente. Las válvulas direccionales 4-3 con centro cerrado es cuando significa que las cuatro vías están bloqueadas internamente, impidiendo la circulación del aceite o aire en ninguna de las direcciones. La válvula direccional 4-3 con centro en tándem, el centro en tándem significa que tiene las dos vías que van al actuador bloqueadas y las dos vías que van a la presión y al tanque conectadas, permitiendo que se quede el actuador bloqueado y la presión enviarla al tanque o a otra válvula mientras que este actuador está inmovilizado. Y por último, la válvula direccional 4-3 de centro abierto negativo. Es el mismo caso de la válvula direccional 4-3 con centro abierto, solamente que tiene la presión bloqueada y el actuador retorna por las dos vías a la presión del tanque. Las válvulas se pueden clasificar según su accionamiento. Tenemos la de actuación manual, la cual es aquella cuya fuerza motriz la genera el hombre. Si bien la actuación manual se puede realizar directamente sobre el eje de la válvula mediante un volante u otro dispositivo, los fabricantes se refieren por actuador manual a la incorporación de un reductor, mecanismo que permite conseguir un par con menos esfuerzo, pero realizando más giros y por lo tanto más lento. La actuación manual en reductores se realiza principalmente con volante, en válvulas cuya ubicación hace difícil el acceso para operar sobre ellas. Por ejemplo,
Por estar en altura, el volante es sustituido por una rueda dentada, engranada, a una cadena para girarla. Otras veces interesa por seguridad dejar la espiga de salida del actuador sin accionamiento, para que solo el operario autorizado que trae consigo el accionamiento, volante o llave espacial, pueda operar la válvula. Tenemos válvulas por acción eléctrica. Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada para controlar el paso de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se mueve mediante una bobina solenoide, generalmente no tiene más que dos posiciones, o está abierto o cerrado, o todo y nada. Las electroválvulas se usan en multitud de aplicaciones para controlar el flujo de todo tipo de fluidos. Bueno, ahora hablaremos de la actuación mecánica, a la cual se refiere que convierte la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Se las denomina actuadores neumáticos. Aunque en esencia son idénticos a los actuadores hidráulicos, el rango de compresión es menor en este caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y a lo que se refiere a la estructura, motivado a que los elementos de suministro de aire o energía son diferentes de los empleados en los cilindros hidráulicos. Para terminar con los mecanismos de accionamiento, les voy a hablar del actuador de solenoide. Primero que todo, un solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en el exterior. Una válvula solenoide es una válvula eléctrica utilizada para controlar el paso de gas o fluidos. La apertura o cierre de la válvula se basa en impulsos electromagnéticos de un solenoide que trabaja junto a un muelle diseñado para devolver a la válvula a su posición neutral cuando el solenoide se desactiva. Este tipo de válvulas se suelen utilizar en sitios de difícil acceso, en sistemas multiválvulas y en sitios de ambiente peligrosos. Las válvulas solenoides ofrecen funciones de apertura o cierre total y no se pueden utilizar para la regulación del flujo de gas o fluido. Existen válvulas solenoides que pueden trabajar con corriente alterna o corriente continua, y utilizar voltajes y duraciones de ciclo de funcionamiento. Las válvulas según su función. Las válvulas de bloqueo son aquellas válvulas que cortan el paso al aire comprimido. En ellas se bloquea un solo sentido, de forma que el otro sentido queda libre. En estas válvulas se suelen construir de forma que el aire comprimido actúa sobre la pieza de bloqueo, y es así como refuerza el efecto cierre. Las válvulas de bloqueo se clasifican en antirretorno, antipilotada, selectora, simultaneidad y escape rápido. Bueno, primero voy a explicar la válvula antirretorno. La válvula antirretorno es aquella que libera el paso en un sentido y bloquea el paso en el sentido contrario. Cuando la fuerza del aire a presión es superior a la tensión previa del muelle, el obturador se levanta de su asiento y deja de pasar el aire comprimido. En el sentido contrario, la presión afianza la posición del obturador, sumando su fuerza a la ya existente del muelle. A continuación, vamos a ver un ejemplo en una imagen de la válvula antirretorno. Bueno, hablaremos ahora de la válvula antirretorno pilotada. Es la que si la presión en la conexión 1 es mayor que la salida 2, la válvula de antirretorno permite la circulación libre del aire. Funciona del mismo modo que la válvula antirretorno simple, pero además la válvula puede desbloquearse por la línea de pilotaje 12, liberando el obturador, permitiendo el paso del aire en la dirección 2-1. Ahora veremos un ejemplo en donde se ven las partes mencionadas anteriormente. Bueno, ahora es el momento de hablar de la válvula selectora. Se emplea para el enlace lógico O. Las señales de aire a presión existentes de las entradas 1 producen una señal en la salida 2. Si no hay ninguna señal de entrada, no se produce una señal de salida. Cuando hay señales en ambas entradas, la señal con presión más alta es la que llega a la salida. A continuación vamos a ver un ejemplo de la válvula selectora. Válvulas de simultaneidad. Se emplea para el enlace lógico. Las señales de aire a presión en las entradas 1 hacen que produzca una señal de salida 2, siempre que actúan al mismo tiempo. Si hay diferencias de presión en las señales de entrada, la señal de presión más baja es la que llega a la salida. A continuación veremos un ejemplo de válvula de simultaneidad. Bueno, ahora hablaremos de las válvulas de escape rápido.
son aquellas que se utilizan cuando no se desea que el aire de retorno recorra el camino de vuelta por la línea de mando, pasando por la válvula distribuidora. La velocidad del émbolo del cilindro puede aumentarse así hasta el valor máximo posible, dado que durante el movimiento disminuye la resistencia de expulsión del aire. Debe instalarse lo más cerca posible del cilindro. A continuación veremos un ejemplo de válvula de escape rápido. Ahora les expondré sobre las válvulas de estrangulamiento, las cuales consiste simplemente en una restricción al flujo. Si bien se reduce la presión, no realiza trabajo y por lo general la transferencia de calor es pequeña. Si se elige el volumen de control lo suficientemente alejado de dicha restricción, el cambio de energía cinética resulta pequeño. Dentro de estas válvulas se encuentra la válvula de venteo. Su función principal es controlar la respiración de los tanques de almacenamiento atmosféricos o semipresurizados, obteniendo como mayor bondad el control de emisiones a la atmósfera, generando ahorros, mayor seguridad y protección ambiental. La operación cotidiana de los tanques de almacenamiento obliga a tener dispositivos de regulación de venteo, pues en ausencia de ellos emitirán a la atmósfera vapores de producto, que además de perder dinero en mermas contaminan la atmósfera con gases de efecto invernadero que destruyen la capa de ozono y dañan la salud, además de presentar un riesgo de incendio. Las válvulas de venteo mantienen cerrado el tanque, alivian la presión y el vacío cuando 1. Hay carga de producto llenado o evaporación por radiación solar. En estos supuestos se generan vapores y o gases que deben ser expulsados de una forma cotidiana para evitar sobrepresión. Por otro lado, cuando hay descarga de producto o vaciado, condensación por baja de temperatura del medio ambiente, se debe compensar ese vacío existente por medio de entrada contra el aire del aire exterior. Para continuar con las válvulas de estrangulamiento, seguimos con la válvula de diafragma. Las válvulas de diafragma son utilizadas en tratamiento de agua, industria alimenticia, minería, papel, química, generadores de electricidad y hasta en refinerías. Las válvulas de diafragma son válvulas que operan con fluidos corrosivos y abrasivos y que por su diseño de paso recto o vertedor le da mucha mayor amplitud a sus aplicaciones. Esta válvula de diafragma puede ser recubierta o puede tener un línea al interior del cuerpo que usualmente es de un elastómero como guna, neopreno, polipropileno y otros materiales que en conjugación con el diafragma realizan su función con un desgaste mínimo que cualquier otra válvula pueda tener. Si es que fue seleccionada de manera correcta. También puede ser operada con actuadores eléctricos, neumáticos y sus características y versatilidad permiten que esté instalada en cualquier planta de procesos del mundo. La válvula reguladora de temperatura produce que el fluido salga a una temperatura constante, fijada previamente en la misma, sin importar las fluctuaciones que pueda producir el fluido. La válvula reguladora de presión produce que el fluido salga a una presión constante, fijada por la válvula previamente y sin importar las variaciones de fluido de entrada. La válvula de estrangulación regulable modifica el caudal del aire a presión en los dos sentidos. Normalmente las válvulas de estrangulación son regulables. Su ajuste se realiza mediante un tornillo, el cual estrangula el paso del fluido. La válvula de estrangulación regulable con antirretorno modifica el caudal del aire en la dirección en la cual el antirretorno bloquea el paso. En la dirección opuesta no hay regulación de flujo, puesto que todo el aire puede pasar por el antirretorno. Continuando con nuestra presentación, yo ahora voy a hablar de las válvulas de retención. Las válvulas de retención son también conocidas como válvulas check, válvulas de contraflujo, válvulas de no retorno o de flujo inverso. Las válvulas de retención tienen como propósito permitir el flujo en un solo sentido. Su aplicación principal es la descarga de bombas. Tiene como función prevenir que el flujo bombeado regrese una vez que las bombas se detienen. También evitan que el
flujo de retorno provoque un giro inverso de las bombas, lo cual puede, en algunos casos, dañar los equipos de bombeo. Las válvulas que contienen resortes o mecanismos internos susceptibles a interceptar sólidos no pueden utilizarse en aplicaciones de aguas residuales, y su uso solo se limita a proyectos de agua potable o de aguas crudas, también llamados pozos. La circulación del líquido en el sentido deseado abre la válvula, y al invertirse la circulación se cierra. Hay tres tipos básicos de válvulas de retención. La primera es las válvulas de retención de columpio. Esta válvula tiene un disco bisagrado que se abre por completo con la presión en la tubería y se cierra cuando se irrumpe la presión y empieza la circulación inversa. Hay dos tipos de diseño de válvulas de columpio. El primer diseño en I, que tiene una abertura de acceso en el cuerpo para el esmerilado fácil del disco sin desmontar la válvula de la tubería. El segundo diseño de circulación en línea recta que tiene anillos de asiento reemplazables. Este tipo de válvula es recomendada para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación, cuando hay cambios poco frecuentes del sentido de circulación en la tubería, para servicios en tuberías que tienen válvulas de compuerta y para tuberías verticales que tienen circulación ascendente. Sus aplicaciones son básicamente para el servicio con líquidos a baja velocidad. Un segundo tipo de válvula de retención es la válvula de retención de elevación. Es similar en la configuración a las válvulas de globo, con la excepción de que el disco es de accionamiento automático. Los puertos de entrada y salida están separados por un tapón en forma de cono, que se apoya en un asiento de metal. Normalmente en algunas válvulas el tapón puede ser sostenido en su centro con un resorte. Cuando el flujo en una válvula está en la dirección de avance, la presión del líquido levanta el cono de su asiento, abriendo la válvula. Con el flujo inverso, el cono vuelve a su asiento y se mantiene en su lugar por la presión del flujo inverso. Este tipo de válvulas es recomendado para cuando hay cambios frecuentes de circulación en la tubería, para uso con válvulas de globo y válvulas angulares, para uso cuando la caída de presión a través de la válvula no es problema. Sus aplicaciones son tuberías para vapor de agua, aire, gas y agua y vapores con altas velocidades de circulación. Otro tipo de válvula son las válvulas de retención de mariposa. Una válvula de retención de mariposa tiene un disco dividido en bisangrado en un eje en el centro del disco, de modo que un sello flexible sujeta al disco a 45 grados con el cuerpo de la válvula cuando ésta se encuentra cerrada. Luego, el disco solo se mueve a una distancia corta desde que el cuerpo hacia el centro de la válvula para abrir completo. Este tipo de válvula es recomendada para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación en la tubería, cuando hay cambios frecuentes en el sentido de la circulación y para uso con las válvulas de mariposa, macho, bola, diafragma o de apriete. Sus aplicaciones básicas son para servicios para líquidos o gases. Otro tipo de válvula es la válvula de clapeta oscilante. Una clapeta oscilante funciona como obturador y cierra el paso por gravedad. Cuando el fluido circula en dirección no deseada, funcionan por gravedad, por lo que deben colocarse en una posición determinada. La válvula de muelle no es necesario que mantengan una posición determinada, pues su funcionamiento no depende de la gravedad. De estas hay dos tipos. En uno, un muelle tarado a cierta presión sostiene un obturador sobre un anillo de cierre. La presión del agua vence la resistencia del muelle dejando pasar el fluido, pero el muelle cierra el paso cuando el fluido circula en sentido contrario. En el otro, llamado de doble clapeta, dos clapetas semicirculares giran sobre un eje, cerrando el paso cuando están alineadas. Un muelle las mantiene en posición, pero no interviene en la retención. Tiene menor pérdida de carga que el anterior, pero a cambio el cierre es menos estable. La válvula de pistón tiene un émbolo terminado en un obturador, se apoya sobre el anillo de cierre. Está alojado en un pistón cilíndrico de modo que el fluido, al pasar en la dirección correcta, levanta el émbolo, pero al cambiar de dirección el émbolo asienta sobre el anillo. La forma del apoyo del émbolo ayuda a que la presión del agua en retroceso apriete el obturador sobre el anillo de cierre. Como la primera, requiere ser montada en posición adecuada, pues también funciona por gravedad. La válvula de retención de bola es un tipo especial para terminales de bombas de inflación de pozos. Por ejemplo, una bola se sienta sobre el anillo de cierre y cuando la bomba extrae agua del depósito o pozo, la bola se levanta y dispone en un alojamiento lateral para no estorbar el paso, pero cuando para la bomba retorna por gravedad a su posición de cierre para evitar que la tubería se vacíe.
Bueno, acá les mostramos un video de cómo funcionan básicamente las válvulas de retención. Como se expuso en el presente video, existen diferentes tipos y mecanismos de funcionamiento de las válvulas. Todas las válvulas se caracterizan principalmente por contar con la presencia de un disco obturador. Como se planteó antes, su principal objetivo es la regulación del fluido. Sin este disco obturador, no se podrían llevar a cabo diferentes procesos industriales y cotidianos en la regulación de los fluidos. En la industria de productos, las válvulas juegan un rol importante a la hora de permitir un buen funcionamiento de sus maquinarias y un rol importante también en la eficacia de producción de una empresa. Por ejemplo, las máquinas encargadas de llenar botellas de bebidas gaseosas, a medida que una fila de botellas va avanzando y van siendo rellenadas con su respectivo contenido, son las válvulas las encargadas de liberar el líquido y cerrarse hasta que la próxima botella vacía avance. Si este proceso se hace con miles de botellas en un día, las válvulas influyen mucho a la hora de generar una producción mayor en un corto tiempo. En la vida cotidiana también podemos encontrar válvulas. El ejemplo más común es el funcionamiento del suministro de agua potable en nuestros hogares. El agua potable es regulada por la llave que se encuentra en cualquier lavaplatos, lavado de baño, etc. Y a medida que más se abra la llave, mayor será el flujo del agua que se obtenga, y viceversa. Como podemos observar, las válvulas son mucho más importantes de lo que se puede pensar. Su rol es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso industrial y cotidiano. Muchas gracias.